Testigos para salvación, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Es un pasaje conocido, hermanos, y que seguramente usted ha leído por lo menos en alguna ocasión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, ya lo tenemos. Sí, amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sí, hermanos, ponga atención en el versículo 3, ¿cómo dice aquí, hermanos? Dice que la salvación fue anunciada primeramente por el Señor, ¿sí? Y después de eso fue confirmada por los que oyeron, hermanos. Versículo 4. Y a este anuncio, a esta predicación y a esa confirmación le acompañó, hermanos, un testimonio. Dice ahí, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué testificó Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, hermanos. Bien, vamos a regresar a esto más tarde. Vamos a ir ahora, hermanos, al último capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 36. Aquí le voy anotando las citas. Leímos primeramente Hebreos 2, 3 y 4. Y vamos a leer Lucas 24, desde el versículo 36 hasta el 46, hermanos. 49, pero bueno. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya estamos en Lucas, hermanos? Ok, dice así la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Como una prueba más, ¿no, hermanos? Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vean lo que dice el versículo 45, hermanos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sí, hermanos. Jesús abre el entendimiento de sus apóstoles para que comprendan las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, hermanos. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois, ¿qué dice ahí, hermanos? Testigos. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén, hermanos. Amén. Este pasaje, hermanos,
corresponde a lo que Lucas en Hechos dice que Jesús se presentó con muchas pruebas indubitables. Pruebas donde no cabe la duda de que Él está vivo, de que Él se ha levantado de los muertos. Él se aparece y ellos espantados vimos que pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero les dijo, no, o sea, vean, toquen. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso como yo tengo, como ustedes lo están viendo. Y todavía les dijo, ¿tienen algo de comer? Y comió delante de ellos. Hermanos, Jesús estaba completamente y realmente vivo, en cuerpo. Estaba presente ahí con ellos, hermanos. Y les dijo, no se turben. Esto es lo que yo les había hablado. Yo les dije que se tenía que cumplir todo lo que dice la palabra acerca de mí. Para ese momento, lo que se había escrito, hermanos, era la ley de Moisés, los profetas, los salmos, hermanos, ¿sí? Entonces, textualmente, físicamente, el pueblo de Dios, ¿qué tenía? Sí, la palabra, pero solo esos textos. El canon bíblico no se había cerrado hasta este momento, hermanos. Pero la palabra que ya se había dado, todas son promesas de ese Cristo que vendría, hermanos, a resolver el problema espiritual del hombre. Y Cristo, Jesús les está diciendo, es que era necesario. Yo les hablé estas cosas. Todo lo que se escribió ya acerca de mí tenía que suceder, tenía que pasar. Por eso me mataron. Pero la misma palabra dice de mí que me voy a levantar. Me voy a levantar. Y Jesús estaba ahí puesto en pie, vivo, hermanos, vivo. Y entonces, hermanos, a ellos, a sus discípulos, a sus apóstoles, en ese momento, hermanos, les concedió ser testigos, testigos de su resurrección, testigos. Pero el que Jesús los haya puesto como testigos, hermanos, tiene un propósito, testigos para salvación, testigos para llevar el evangelio, testigos, hermanos, que van a ayudar al propósito de Dios, que es establecer su reino aquí en la tierra. Y Jesús les está diciendo, vean lo que dice, hermanos. Bueno, primero les abre el entendimiento, hermanos, para comprender las escrituras. Ok, Jesús está diciendo, se escribió de mí y se cumplió. Ok, ¿en dónde? En los salmos, ¿sí? En los profetas, en la ley de Moisés. Ajá. Y lo que hace enseguida, hermanos, es abrir el entendimiento de las escrituras. Tome en cuenta el orden de Dios, hermanos. Dios les va primero a abrir el entendimiento para que después sean testigos. Ellos están viendo a Cristo resucitado, sí, pero necesitan entendimiento de lo que está pasando. Y ese entendimiento no lo van a encontrar en ningún otro lugar, sino en las Escrituras. ¿Sí, hermanos? Entonces tome esto para usted. ¿Qué tiene que tener usted? Entendimiento de las Escrituras. Entendimiento de cuál es el plan de Dios. Cristo iba a venir a vivir una vida que nosotros no íbamos a poder vivir. Una vida de agrado y de santidad a Dios. Y con su sangre, hermanos, pagaría por nuestro pecado. Y cuando fue a la cruz, Él hace este intercambio. Él muere en nuestro lugar pagando por nuestro pecado. Con su sangre nos compra, con su sangre nos limpia. Y la vida que nunca vamos a poder llevar, nos la entrega, hermanos. Y se levanta, hermanos, de entre los muertos, para que sepamos que eso es lo que sigue para nosotros. Ser resucitados a una vida nueva, una vida eterna, hermanos, que comienza aquí en la tierra, pero que continúa en la eternidad con el Señor, en el cielo, en su presencia, hermanos. Entonces Jesús les dice, primero entiendan qué es lo que está pasando. Yo estoy aquí vivo, resucitado, porque es lo que se había dicho de mí.
Me mataron porque es lo que se había dicho de mí. Todo el plan está aquí escrito ya. Estas promesas ya tuvieron cumplimiento. Entiéndanlas. Entiéndanlas. Y les abre entendimiento, hermanos. Pero ¿qué dice después, hermanos? ¿Qué dice después? Ahora sí, como ellos están siendo testigos de su resurrección, hermanos, les dice en el versículo 47, que se predique en su nombre, hermanos, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, ya vas a tener el entendimiento de las Escrituras. Pero ese entendimiento no viene como por arte de magia, hermanos. Es un entendimiento que tú tienes que accionar. Es un entendimiento, hermanos, que está de parte de Dios, pero que implica que tú tomes la palabra. ¿Sí, hermanos? Que tú tomes la palabra, que te concentres en la palabra. Y entonces, hermano, hermana, ahora sí, viene esta tarea, esta gran tarea, hermanos, de predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a predicar en el nombre de Jesús, hermanos? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ok. Y tiene un punto muy específico. Esto va a comenzar ¿desde dónde, hermanos? Desde Jerusalén. Amén. Primero la casa. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cómo vamos a cumplir esta obra? Dice el versículo 49. El 48, ahí es donde les confirma que ellos son testigos de esas cosas. Testigos de esto. Lo que se había prometido, lo que se había dicho acerca de ese Cristo que vendría, se cumplió. Ustedes son testigos. ¿Para qué? Para salvación. Para predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Se va a comenzar desde Jerusalén. Pero ¿cómo lo hacemos, Señor? Ok, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta obra, hermanos, implica un poder que Dios nos otorga. Se ha dicho y es conocido que Dios no nos va a mandar algo sin antes capacitarnos, hermanos. Y esta obra, hermanos, de ser testigos, va acompañada de poder. Y no puede ser, hermanos, no puede aplicar, no va a entrar en funciones, hermanos, si no hay poder de parte de Dios. El requisito previo, hermanos, es el entendimiento de las Escrituras. Pero Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es decir, que para nosotros también aplica, hermanos, que hoy podamos comprender las Escrituras y ser embestidos de este poder para que seamos testigos, hermanos. Y nuestra predicación sea el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, Dios está levantando testigos para salvación. Testigos de su resurrección para salvación de ¿qué, hermanos? De la condenación por el pecado. Por eso, hermanos, la solución está aquí. Que se predica en el nombre de Jesús arrepentimiento y perdón de pecados. Porque de eso nos va a salvar el Señor, de la condenación por el pecado, hermanos. Testigos de su resurrección, con el poder del Espíritu Santo, para salvación de todos aquellos que están condenados por el pecado, hermanos. ¿Cuál es la solución que Dios está poniendo? Que en el nombre de Jesús se arrepientan y sean perdonados sus pecados. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Ok. Acompáñenme entonces, hermanos. Libro de los Hechos, por favor. Capítulo 1, hermanos. Vamos a comenzar desde el versículo 1, hermanos. Hechos 1.
En el primer tratado está escribiendo Lucas: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, lo acabamos de leer en Lucas también, esto, ¿sí? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, hermanos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Sí, hermanos? Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué perseveraban unánimes? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén, hermanos. Bien, hermanos. Aquí estamos viendo cómo corresponde las palabras que Jesús le dice en el Evangelio de Lucas a lo que está escrito aquí en el libro de Hechos. Él se presentó vivo, con pruebas indubitables de que estaba vivo, de que había resucitado. Él estaba vivo y los va a mandar a predicar, los va a mandar a ser testigos, comenzando desde Jerusalén. Y aquí ya se nos revela un poco más del plan. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Ellos se reunieron, hermanos, después de ser instruidos por el Señor. Aquí lo voy a poner. Durante 40 días. ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Vea, hermanos, que Dios sigue manteniendo su orden. Primero tienes que comprender, entender estas escrituras. Y por eso Jesús les habla 40 días, hermanos, acerca del reino de Dios, antes de que venga el poder. Primero, comprensión. Primero, entendimiento. Y luego, ser llenos del poder. ¿Sí, hermanos? 40 días les habla acerca del reino de Dios. ¿Y luego qué? Ok. Acabamos de leer que una vez que Jesús ascendió al cielo, ellos se regresan del monte del Olivar a Jerusalén y van a orar. Se van al aposento alto a orar, a esperar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, a esperar esa promesa que Jesús les hizo. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A esperar la llenura del Espíritu Santo, a esperar ser investidos de ese poder, hermanos. Pero primero, entendimiento, palabra, y después oración, hermanos. Y una vez que oraron, hermanos, aproximadamente ellos oraron una semana. Jesús fue crucificado el día de la Pascua, hermanos. ¿Sí? Él
resucitó al tercer día, ¿no? Fueron instruidos acerca del reino de Dios 40 días. Y se van a orar al aposento alto, aprox, hermanos, 7 días. Y entonces, hermanos, son llenos, cuando había llegado la fiesta de Pentecostés, que significa, hermanos, 50 días precisamente. ¿Sí, hermanos? ¿Toma sentido la palabra? Todo tiene un orden, hermanos. Dios ha trazado todo de manera perfecta. Tenemos un orden aquí. Tomar la palabra y luego orar. ¿Y qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, hermanos. Vamos a leer desde el 1, hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No sé si lo mencioné aquí con ustedes, hermanos, pero vean cómo esto está en un solo corazón. Vean cómo están en el mismo sentir. Unánimes significa en una misma alma. Un mismo sentir. Ajá. Pero dice ahí, estaban también todos. O sea, nadie quedaba fuera. Nadie era excluido. Estaban todos unánimes. Juntos. Vean cómo hay, hermanos, de parte de Dios, una comunión especial, hermanos. Un amor especial entre la iglesia. Estaban todos unánimes juntos. ¿En qué? Orando por la promesa del Padre, orando por la llenura del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese aposento fue lleno del Espíritu Santo. Entró ahí ese viento, hermanos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Para qué Dios les dio el hablar en lenguas, hermanos? Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Para la fiesta de la Pascua, hermanos, y para la fiesta de Pentecostés, muchos judíos, hermanos, no solo los que vivían en Israel, iban a Jerusalén, sino todos los judíos que habían sido esparcidos, hermanos, a lo largo de la historia, iban con el propósito de adorar a Dios a Jerusalén. Entonces venían de un montón de partes del mundo, hermanos. Y aquí, hermanos, nos va a enseñar la palabra de dónde venían. Dice, versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Y con esto de son galileos, hermanos, querían decir que eran gentes, hermanos, sin preparación. Gente que no podía saber otros idiomas, otras lenguas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por lo menos 15 grupos de distintos lugares, hermanos, se presentaron ahí. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Yo que soy árabe, escucho a esta persona hablar las maravillas de Dios en mi idioma. ¿Por qué yo que vivo en África y que vine aquí a Jerusalén, por qué lo escucho hablar a esta persona las maravillas de Dios en mi lengua?
Hermanos, lo que Dios está permitiendo es que el Evangelio corra a otras naciones. Que el Evangelio, hermanos, sea escuchado por personas que humanamente nunca iban a poder coincidir para tener esta plática. ¿Sí, hermanos? Dios está haciendo ahí un milagro más que hablar en lenguas. Dios está permitiendo que la gente escuche el Evangelio. ¿Sí, hermanos? Estaban ahí oyendo las maravillas de Dios. ¿De quién hablaban? De Dios, hermanos. ¿Qué? Sus maravillas. Amén, hermanos. El propósito, hermanos, de los dones, el propósito de lo que Dios hace en su pueblo, hermanos, siempre es la edificación de su iglesia y siempre es la predicación del Evangelio. Siempre va a ser el establecimiento del reino de Dios. Entonces, hermanos, tenga usted en cuenta esto, que los dones no son para malgastarse. Los dones son al servicio de Dios para edificación de su iglesia, para la extensión de su reino por medio de la predicación del Evangelio. Testigos para salvación. Testigos para salvación. Primero comprendemos y entendemos las Escrituras. Oramos por la llenura del Espíritu Santo y ese poder vendrá. ¿Para qué? Para que seamos testigos para salvación. Amén, hermanos. Entonces dice aquí, hermanos, que todas estas personas de diferentes lugares vinieron y de verdad estaban atónitos, perplejos. No daban crédito de lo que pasaba. Pero Pedro se levanta con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos, esto está en el versículo 14, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera es las 9 de la mañana. El día judío, hermanos, comenzaba a las 6 de la mañana. La hora tercera, hermanos, a las 9. Era mañanita. No habían pisteado a esa hora, hermanos, como para que estuvieran ebrios. Pero dice aquí, hermanos, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Amén, hermanos. Esto lo encuentra usted en capítulo 2 de Joel. Dios está obrando el derramamiento de su espíritu. ¿Para qué? Ahí lo dice, hermanos. Para profetizar. Y aquí es importante, hermanos, tener esta distinción. Profetizar, hermanos, es... Aquí hay varias connotaciones que nos da la palabra de Dios acerca de lo que es profetizar. Y la primera es hablar en lugar de otro. ¿Por qué los profetas fueron llamados profetas? Porque ellos recibían de parte de Dios el mensaje que después llevaban al pueblo. Entonces el profeta hablaba en lugar de Dios. Hablar de hechos futuros. Y efectivamente, hermanos, los profetas también hablaron de hechos futuros. Y de hecho, aquí lo tenemos, hermanos. Ese Cristo que vendría. Ese Cristo, hermanos, que vendría a salvarnos. Hechos futuros. ¿Sí? Hechos futuros. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Porque a veces, hermanos, perdemos de cuenta eso. Que sí, los profetas hablan acerca de hechos futuros. Pero ¿de quién se decían esos hechos? Acerca de Cristo, hermanos. Acerca de Cristo. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Hablar en lugar de otro, hablar hechos futuros. ¿Y cuál sería la tercera connotación que nos da la palabra? Hablar la palabra de Dios.
Porque los profetas no llevaron un mensaje extraño, no llevaron un mensaje ajeno, llevaron el mensaje que Dios les confió, que Dios personalmente les entregó. No hablaron de otra cosa, sino que hablaron la palabra de Dios, hermano. Entonces vea, hermano, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va a capacitar para la salvación? Para hablar en lugar de Dios, para anunciar, hermanos, acerca de Cristo, para hablar la palabra de Dios. Eso es profetizar, eso es profetizar. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo, hermanos? Para salvación, para que la gente se arrepienta, para que la gente sea perdonada de sus pecados por medio de la predicación del Evangelio. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, vea el orden que Dios sigue teniendo. Entendimiento, poder, predicación. ¿Sí? ¿Cómo se viene dando esto? Tomando la palabra, orando, para que Dios nos llene con su Espíritu Santo y entonces prediquemos, hermanos. Entonces seamos testigos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? No puedes tú predicar sin antes no tienes el conocimiento de la palabra. No puedes tú predicar sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Y para que eso suceda, primero tomamos la palabra, oramos y ahí viene la llenura, hermanos. Entonces sí, predicas. Porque Dios quiere que tú seas un testigo para salvación. Y esto está ocurriendo en el aposento alto, hermanos. No ocurrió en un templo, ocurrió en una casa, ocurrió en una sala, en un corredor, hermanos, donde se juntaron, donde primero había sido el lugar de escondite, hermanos, ahora es el lugar donde está llenos de la presencia de Dios. Vea cómo Dios trastorna las cosas para bien. Primero fueron a esconderse allá para que no los apresaran junto con Jesús y estaban muertos de miedo. Pero ahora acá, hermanos, estaban llenos de valor porque el Espíritu Santo, hermanos, se había derramado en ese lugar. No fue un templo. No fue un templo, hermanos. Fue una casa. Y entonces, hermanos, eso nos ayuda a entender lo que le dijo Jesús a la samaritana. Mira, mujer, llegará el día en que no va a ser ni en ese monte ni en este templo, sino que es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad donde vas a adorar a Dios. Una casa, en un piso superior. ¿Quién se hubiera imaginado, hermanos? Nadie. Pero ahí Dios derramó de su espíritu. Dios está, hermanos, de verdad, rompiendo con todos los esquemas que la gente pueda tener. Testigos para salvación, hermanos. Tomando la palabra, orando con la palabra, Dios nos va a llenar, hermanos. Y entonces compartes, predicas, para que la gente en el nombre de Jesús se arrepienta, para que la gente en el nombre de Jesús sea perdonada de su pecado, para que la gente en el nombre de Jesús sea salva, hermanos. Venga al Evangelio. Dios quiere, hermanos, que este aposento, hermanos, esté lleno del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros, hermanos, seamos esos testigos para salvación. Amén, hermanos. Y así sucedió, hermanos. Así sucedió. Para cerrar, hermanos, por favor, acompáñenme ahí mismo en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. De ahí en adelante, hermanos. Cuando Pedro ya les da la interpretación de lo que está sucediendo, que es el derramamiento del Espíritu Santo, para que la gente no diga, están borrachos. No, cuando ellos ya saben que es lo que Dios había prometido, el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro dice lo siguiente, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno,
varón aprobado, o sea, varón justificado, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué Dios lo aprobó? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, Dios lo sabía. Es el plan de Dios, de hecho, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sí, Jesús resucitó. Amén. Vamos a saltarnos un poquito, hermanos. Vamos al versículo 29. Varones hermanos, ¿se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Dónde está esto? Lo vimos, hermanos. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 13 en adelante. Amén. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Esto está en los Salmos. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cristo se levantó, hermanos, sin que se descompusiera su cuerpo. A este Jesús resucitó Dios. Y vea, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén, hermanos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que Jesús va a vencer a todos sus enemigos. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, todos esos que son judíos, sépanlo todos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes no lo creían, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo despreciaron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, hermanos, se compungieron de corazón. Les vino el entendimiento, hermanos. Les vino el entendimiento que teniendo al Mesías no lo reconocieron y lo mataron. Y cuando se compungieron, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué te bautizas en el nombre de Jesús? Para perdón de los pecados. Jesús mismo lo dijo, lo leímos en Lucas 24. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, ¿qué? Testificaba, hermanos, testigos para salvación. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, hermanos. Sí se bautizaron. Creyeron y se bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, hermanos. Entonces, para que nosotros seamos testigos para salvación es necesario tomar la palabra, orar con la palabra, de parte de Dios, hermanos,
somos llenos de su Espíritu y entonces, hermanos, compartimos la palabra. Palabra, oración, evangelismo. Palabra, oración, evangelismo. Cuando tomas la palabra, cuando oras con la palabra, eres lleno del Espíritu Santo. Y cuando compartes entonces, hermanos, Dios va a poner esas personas que están necesitadas, que están preparadas incluso ya para que reciban el Evangelio y sean salvadas. Crean, se arrepientan, sus pecados sean perdonados en el nombre de Jesús y sean salvos, hermanos. Pero esto no sucede sin antes comprender las Escrituras, sin antes ser llenos, hermanos. Dios ha dado un orden, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios es Dios de paz. Dios es un Dios que, hermanos, de verdad, lo tiene bien hecho. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Entonces, hermanos, Dios ha establecido este orden. Palabra, oración, evangelismo. Somos llenos del Espíritu Santo y podemos compartir el Evangelio. Conozcamos la palabra, entendamos la palabra, busquemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y entonces seremos testigos para salvación. Que ese, hermanos, sea el propósito de este aposento. Ser testigos para salvación. Que no sea un estudio bíblico, que seamos testigos para salvación. Aquí vengamos a tomar la palabra para que oremos con esa palabra, para que Dios nos esté llenando de su Espíritu y salgamos, hermanos, a predicar el Evangelio y traigamos a otros a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Este es el modelo bíblico, hermanos. Este es el modelo bíblico, mis hermanos. Y vamos a ver este mismo modelo, hermanos. Este mismo modelo lo vamos a ver, hermanos, con los samaritanos. Y lo vamos a ver con los gentiles. ¿Sí? Porque Dios no se lo sacó de la manga. Dios estableció el orden. Y lo va a mostrar primero en la iglesia de Jerusalén. Lo va a mostrar en la iglesia de Samaria. Lo va a mostrar en la iglesia de los gentiles, hermanos. Y previo a los gentiles lo va a mostrar, hermanos, con los romanos que estaban en la casa de Cornelio. ¿Sí? Es un orden que Dios estableció. Es un patrón que Dios está siguiendo. Entonces, si aplicó para ellos, hermanos, ¿para quién aplica hoy? Para nosotros también, hermanos. ¿Sí? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aplica para nosotros hoy. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu bendita palabra. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros al darnos el acceso a tu conocimiento, Señor. Padre, que en cada momento nosotros te estemos buscando con todo nuestro corazón y como tú has dicho a tu profeta Jeremías, serás hallado porque te buscamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a invocarte. Ayúdanos, Señor, de verdad a buscar tu rostro. Ayúdanos, Padre, a estar deseosos de tu presencia, Señor. Permite, Señor, que tu palabra sea sembrada en nosotros como semilla en buena tierra, Señor, para que al tiempo de tu soberanía y de tu designio, tú la hagas florecer y dé fruto, Señor. Permite que cada uno de nosotros hoy, Señor, podamos ser esos testigos para salvación, que predican el Evangelio, que han conocido tu palabra previamente, que la entienden, porque ese es tu deseo, que entendamos quién eres tú y cómo has hecho todas las cosas porque tienes un plan para salvarnos. Y que seamos llenos de tu poder, la capacitación, Señor, para hacer tu obra, para que andemos en el poder de tu Espíritu, Señor. Y entonces, Señor,
nos dediquemos, Señor, diariamente a tomar tu palabra, a conocerte por medio de tus escrituras, Señor. A orar con esa palabra, estar en comunión contigo, Señor. Estar de verdad cerca de ti, Señor. Entonces, Señor, tú estarás llenándonos con tu espíritu. Tú estarás capacitándonos para tu obra. Porque tienes a muchas personas, Señor, aún por salvar. Encuéntranos con ellas. Permítenos, Señor, coincidir con ellas. Pon las ocasiones, pon los tiempos, pon las cosas necesarias para coincidir con ellas. Y entonces compartamos el Evangelio. Permítenos hablar el Evangelio. Permite que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, pronto para hacer la respuesta a lo que las personas están necesitando. Señor, que nuestras vidas sean ocupadas para presentar a Cristo, nuestro Salvador. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Los amo. Que Dios los bendiga.